Fabián Sanabria. Jorge Pegue. Un poco la introducción es, Fabián Sanabria es antropólogo, es doctor en sociología, graduado por la Sorbona en París. Ahorita es el director del Instituto Nacional de Historia y Antropología, el ICANN, en Colombia, profesor también de la Universidad Nacional de Colombia y escritor. Ser escritor, yo me imagino que no es una opción que se coge, es decir, pues ya tengo todos estos pergaminos académicos y entonces me voy a dedicar a ser escritor, no. Y yo creo que con esto podemos darle inicio a Sábado Literario, y es que ser escritor no es una profesión que se escoge de un día para otro. No, yo creo que ser escritor es un oficio, y es como el oficio de carpintería o de panadería, o de hacer pasteles, o de pegar botones. Hay un oficio que se está perdiendo y que yo admiro mucho, que es la sastrería. Los sastres, es decir, que le cogen el dobladillo del pantalón a uno y que le pueden adaptar según la moda a los pantalones, porque también como somos vanidosos en este mundo, entonces ahora son los pantalones entubados. Claro, hay unos muchachos que lo usan más entubado todavía, pero entonces el oficio de sastre es tanto como escribir, es un oficio, no una profesión. Y yo creo que uno empieza como que empieza la venita literaria en profesor, justamente. Ahorita vamos a ver también los ejemplares que traje. Tiene un muy bello epígrafe que elegí de Mario Vargas Llosa. Cuando le dieron el Nobel, él dice que igual que escribir, leer es protestar contra las insuficiencias de la vida. Entonces escribir es eso. Cuando uno se pone a escribir y a inventar historias, es porque la vida solita como tal, material, es apenas una parte de lo real. Lo real es muy grande, lo real siempre nos desborda. Lo real no lo podemos abarcar. A duras penas abarcamos una realidad, pero aquello que falta a la realidad, que uno le haga señas a lo real, que siempre se le escapa, es la imaginación, es la fantasía. Entonces uno se inventa historias, porque si uno se conformara solo con la realidad, pues la realidad es muy triste. La realidad es del trancón, la realidad es del paro, la realidad es que, pues no sé, hay un volcán que hace erupción, no. Mientras que lo real es mucho más grande, es desbordante. Lo real uno no lo puede abarcar, porque ocurre como en el Antiguo Testamento, que el que veía a Dios se moría. Entonces si a uno se le aparece lo real, se muere. Pero la realidad sí es así todos los días. Entonces cuando uno se da cuenta de que no basta con la realidad, acude a la imaginación, y la imaginación es ese puente que nos proyecta, sabiendo que siempre se nos escapa lo real. ¿Bien? Entonces supongamos que la realidad es esta mesa y lo real es todo lo demás. Entonces el puente que nos conecta esta realidad material con lo real es la imaginación. Y eso es lo que lo mueve a uno a escribir y a inventarse historias y a construir historias. Entonces, a pesar de que yo sea un escritor de primera persona, que escribo en primera persona, mi yo, el yo que aparece aquí o el yo que aparece aquí, aquí ya es Fabián y Sanabria sale por ahí, aquí es F, es ficticio. Es decir, no necesariamente así son las cosas en la realidad. Si fuera así sería muy chimbo. No, se requiere mucho más, dijéramos, hay una elaboración más fantasiosa, aunque evidentemente uno se inspira en la realidad material, pero evidentemente acude a la imaginación, a los sueños, a la fantasía, a los delirios. Entonces eso es un poco el oficio de escribir. Pues vamos a ser muy fieles a lo que es Sábado Literarios, y vamos a poder que la palabra ruede, ¿no es cierto? Que estamos aquí en círculo, y es aprovechar, les decía yo, tenemos que aprovechar los maestros, porque son oportunidades que casualmente se dan. Como les decía, un poquito y muy breve acerca de la hoja de vida, es antropólogo y sociólogo también. Entonces nosotros poníamos en el Facebook, en la invitación, vamos a hablar del país, de la sociedad y del hombre un poquito. Claro, para en esa medida irnos adentrando en el tramoyero, irnos adentrando en el profesor,
y en esa saga que le ha tomado varios años, por no decir que una vida entera, para escribir estas sendas novelas que hoy nos tienen convocados a nosotros. Entonces, si alguien tiene algo, pues antes de entrar a un análisis. Yo quisiera preguntarle algo. Fabián, tú eres de la Nacional, una universidad que todos los colombianos amamos. En este momento está atravesando por una crisis y hay paro. Pero yo quisiera preguntarte académicamente, ¿cómo ves la universidad? Si es la primera universidad del país en investigación, en proyección. ¿Cómo ves tu universidad y cómo ves el problema del paro? Bueno, pues, es muy triste porque está completamente agrietada, se está corroyendo físicamente, los edificios están cayendo, a veces se vive de glorias pasadas y creo que eso le pasa a las grandes universidades públicas de este país, viven de glorias pasadas y en este momento corren el riesgo de pauperizarse no solamente físicamente, porque ya lo están pauperizadas, sino culturalmente. Desgraciadamente, yo le comentaba ahorita justamente a Danilo que hace mucha falta creatividad en los rectores. Es increíble que entre los rectores de las buenas universidades públicas del país no hayan jalonado el sistema universitario estatal. Es increíble que no tengamos profesores que circulen de la Nacional a la del Valle, a la de Antioquia, a la Industrial de Santander, a la del Atlántico y se presten por 6 meses y que haya publicaciones realmente conjuntas, que haya una creatividad, pero lo más triste es que se perdió la capacidad de producir códigos culturales de la universidad, se está perdiendo. Y se está perdiendo por una mano de tecnócratas y de burócratas que lo único que piensan es en las indexaciones y en los puntos, cuando no en las reivindicaciones salariales. Entonces, de un lado están los burócratas y los tecnócratas, y de otro lado están los mamertos que chupan de la teta pública, que paralizan lo público y que a partir de medidas de hecho, pues se conforman simplemente con mantener un statu quo que en el fondo no defiende para nada la universidad pública. Entonces hay un montón de gente que cree que paralizándola, que cerrándola arregla la situación. Pero yo muchas veces le he dicho a mis estudiantes, si usted no va a tener mercado la semana entrante porque no hay plata en su casa, usted empieza a romper los muebles y a botarlos a la calle. Yo no entiendo cómo es que muchas veces sacan las sillas y rompen todo y destruyen todo y tratan lo público como violín prestado. Entonces hay dos, dijéramos, grandes engranajes que son muy tristes hoy día en la universidad pública. De un lado los burócratas y los tecnócratas, que son malos burócratas y malos tecnócratas, porque no son cultos, ni siquiera saben qué es una sonata o una sinfonía, sabrán algunas cosas de ecuaciones diferenciales y de matemáticas, o de medicina o de ingeniería, pero no saben de cultura, perdieron la capacidad de leer, de asombrarse. Y de otro lado, el mamertismo tan berraco que se está comiendo la universidad, en donde hay unos intereses gremialistas y que basados en una supuesta izquierda, en el fondo le hacen mucho daño también a la universidad, porque son los que paralizan la universidad. Entonces hay un montón de sanguijuelas que se la pasan 10 o 15 años como eternos estudiantes, nunca se van a graduar y son los que joden y joden y joden y joden. Entonces eso es lo que veo como dos extremos, y yo sí doy para derecha y para izquierda, para ambos lados. Yo no soy confesional ni de un lado ni de otro. Entonces me parece que ese es un grave problema de la universidad, pero al mismo tiempo la universidad está cortada de la vida, y eso es más grave todavía. Ya dijéramos, los burócratas y tecnócratas y los mamertos son apenas un caso problemático, pero que la universidad no esté conectada con la vida es muy grave. Porque muchas de las cosas que se aprenden en la universidad no sirven para la vida, no guardan una relación para el día a día, para lo cotidiano. Eso no le dice nada a la gente común y corriente. Un montón de doctores allá que se forman, que sacan pergaminos, que hacen disque investigación y para de contar. Entonces me parece que la universidad está llamada a refundarse, a recrearse. Si no lo hace, le va a pasar lo que le pasa a la Iglesia Católica. Hay un montón de gorditos que creen que tienen la verdad, centralizados en el Vaticano, y evidentemente ellos se creen los dueños de la verdad y
La verdad está en otra parte. Lo mismo le va a pasar a la universidad. Creen tener la verdad y la verdad de pronto está tomándose una buceta o tomando un pusandado con amigos o preparándose un sancocho. Quizá ahí hay mayor conocimiento y mayor, dijéramos, vida que en la misma universidad aprendiéndose ecuaciones diferenciales o resolviendo teoremas o problemas muy abstractos que están cortados de cosas tan sencillas como hacer un buen jardín, como hacer pan, como pegar botones. Y entonces hay un problema feroz en este país, es que se despreció durante mucho tiempo la educación técnica y tecnológica. Y no todo el mundo tiene por qué ser doctor. Ser doctor es un lastre más. Entonces yo pienso que aquí no supimos valorar al electricista. Los maestros de obra siempre nos tumban y son tramoyeros porque como no los valoramos. Entonces eso es una vaina muy jodida. Y me parece que la universidad pues está en una crisis muy tenaz y por eso yo le pongo signo de interrogación a profesor, ¿no? Mira, bueno, esta es la portada del tramoyero y no sé si ustedes de pronto saquemos un libro, claro, perdónenme, de profesor para que ustedes vean por qué esa portada. Porque obviamente las portadas me las hace un artista plástico que en este momento vive en Alemania. El mazzocchio storto del tramoyero es que el tramoyero es torcido, es embaucador, en el fondo es un tumbador, lo tumba uno, lo tumba efectivamente, es un Don Juan que en el fondo es un impotente. Un buen tumbador. Es un buen tumbador y a uno le encanta que lo tumben, que es lo peor, y dejarse tumbar. El profesor, la portada es esta, están las sillas de un salón de clase y la imagen del profesor desaparece. El profesor puede estar mandado a recoger hoy día porque ya, dijéramos, alguien que sepa la verdad está fregado con respecto a estos bichos. Aquí uno tiene en vivo y en directo el mundo. Entonces, para que uno le escuche la carreta al que dice saber, pues tiene que ser realmente un maestro, tiene que ser muy sabio, tiene que tener más que poder, autoridad. Autoridad del que sabe y del que acompaña. Entonces, la educación tal cual la hemos concebido hoy día sirve de muy poco. Y la universidad también, muy poco. Si no la recomponemos, si no la recreamos, si no la reinventamos, si no la refundamos, le va a pasar a la universidad lo que le pasa a la iglesia. Tengo otra pregunta y es, veníamos hablando y esto es pues darle la bienvenida al laboratorio Poiesis que está creando John Freddy, darle la bienvenida a Jueves de Centenario también, que están en una actividad cultural y de gestión enorme, están tratando de unir esos nodos para que las redes sociales se fortalezcan, las redes sociales culturales. Hablábamos una hora que se dedicara, por ejemplo, la gente a leer. En este país, si por ejemplo en Colombia hicieran en las casas, en los apartamentos, no se necesitan grandes proyectos ni grandes presupuestos, basta simplemente con voluntad de reunirse. Si todos los colombianos leyéramos los sábados de 3 a 4 de la tarde, este país sería distinto. Si leyéramos en voz alta, en comunidad, no necesariamente la Biblia, ni aprender como los testigos de Jehová o como todas estas iglesias que ya no son de garaje, bueno, aunque sí, porque muchas están en concesionarios de carros. Me acabo de dar cuenta en Cali, estoy sorprendido de ver cómo han crecido. Deben tener mucho lucro con los diezmos, les deben ganar unos dividendos extraordinarios. Eso es un buen negocio. Esa es la otra que podemos hacer, porque es que como profesores o como escritores no ganamos nada. Deberíamos crear una universidad garaje, una secta garaje o una EPS de garaje. Esos son buenos negocios. Pero entonces, una de las cosas que me sorprende es que lo saben. Pues claro, pero es que es un buen negocio. Estamos perdiendo el tiempo. ¿Ah? No, a ver, contésteme entonces. No, la industria sexual, eso da más plata. Bueno, también, esa es buena y entonces se puede, y además con estos aparaticos, ya con eso usted se paga la matrícula en ICES. ¿Sí es que hacen? Bueno. En ICES es que debería estar yo en un semillero, pero dije no, voy a hacer la excepción. Yo soy estudiante de la Universidad del Valle, estoy en noveno, estoy estudiando psicología y dije, tengo un compromiso muy interesante con mi trabajo de grado y un vínculo por primera vez con la ICESI y que
pronto se hiciera un semillero, ya que mi director es de Univalle, pero está bajo las directrices de psicología. Entonces yo dije, qué pena, hoy me revuelvo y estoy aquí, ¿no? Y agradezco esa oportunidad de estar aquí en tu mano, y ahorita meto la cucharada porque para mí deja muchas cosas que son golpeándome, y de verdad que hay que debatirlas, pero continuemos. Muchas gracias. Entonces sí, continuando en ese orden, ya lo decía el profesor Sanabria, que no sé cómo decirle, si lector, si profesor, si Fabián, si escritor, le he dicho de todo, y lo mejor es Fabián. Es también para que resaltemos ese trabajo que están haciendo los colectivos literarios. Fíjense quién lo está diciendo. Si una hora dedicáramos a leer, los colectivos siguen con esas apuestas de hacer poesía, de crear, este país sería diferente. En ese sentido, ¿Cómo habituar esa costumbre? Sí, costumbre acá. ¿Cómo habituar esa costumbre con ciertas tradiciones, ciertas costumbres de primero ciertas novelas, las típicas novelas que ya dan un marco de referente de lo que somos? Cierto, es que yo ahorita, antes de que llegara, yo estaba hablando con Leopoldo de un tema, ¿cierto? Y ahorita usted tocó un pedacito que decía acerca de que hay situaciones que vienen de las glorias pasadas, ¿no? Y uno, cuando uno está en el mundo literario, en el medio del arte, hay gente que detenta ese poder, y a veces se concentra allí, y la misma institucionalidad los avala, y comienzan a hacer sus roscas, sus grupos, sus vainas, y a veces, y cuando una persona quiere decir algo distinto o quiere proponer otra cosa, no dejan, y cierran el círculo, y llaman a las mismas personas de siempre. Entonces, a veces el hecho de que no haya esa polémica, que no hayan esas diferencias, hace de que el mundo de las ideas, el mundo del arte, el mundo de la literatura no avancen en las cosas que tienen que avanzar. Porque yo algo le decía a Leopoldo, era que los avances se dan en la medida en que haya diferencias. Si todo el mundo pensara igual, de nada, ¿qué vaina? De nada sirve. Por eso es que está la iglesia como está, hay universidades que están como están, porque es necesario de que se piensen distintos, de que hayan diferencias, de que se agarren de los pelos y surjan esas discusiones, y sea por qué, bueno, y nos replanteemos las cosas, pero si no las... Exactamente, pero si no hay esos espacios, y donde hay esos espacios, no se promueven las cosas también. Entonces, a veces eso es lo que pasa, y a veces pasa en esta ciudad mucho, con ciertos grupos. Freddy, que de las personas jóvenes, si usted va a un encuentro de poesía o a una prelectura de poesía, ¿quiénes son las personas? ¿Cuántas personas jóvenes sabemos? ¿Cuántas? Son muy pocas. Entonces, si eso es en poesía, ahora cómo se da lectura y en literatura, un encuentro literario, y que no sean siempre las personas ya mayores, sino... No, pero me refiero a que los espacios donde están las discusiones y donde se están moviendo las cosas, los medios, las capacidades, ¿cierto? Están las mismas personas de siempre. En los museos, uno va aquí al Museo de la Tertulia, ¿quién es el curador? La misma persona de siempre, el mismo que está en Proartes. ¿Quiénes son las personas que están moviendo la poesía en la ciudad? ¿Y qué es lo que están haciendo? Son los mismos de siempre, que vienen de hace años. O sea, y a veces ese tipo de personas, ese tipo de dinámicas que traen, no dejan que avancen y lleguen personas nuevas, y que lleguen nuevas ideas, nuevas propuestas. Esa es la importancia que se tiene para que emprendamos la lectura de Tramollero, por ejemplo. Porque el tramollero, la pregunta sería, ¿por qué nos gusta que nos tramen? O sea, estamos siempre en esa dinámica
de hacer el gol, de que nos lo hagan y mantenemos en esa. Eso se da en el mundo, eso es en Latinoamérica, eso en Colombia. Yo creo que es una muy buena pregunta. A ver, tramoyeros hay en todas partes, obviamente, pero dijéramos en Colombia particularmente, como que sí metemos muchos goles. Yo creo que así como somos el país más feliz del mundo y el séptimo más inequitativo del planeta, también yo creo que es uno de los más tramoyeros, si no el más tramoyero. Yo apostaría por ahí. Toca hacer la encuesta Forbes, a ver si ganamos como país más tramoyero. Hagamos esa encuesta a ver si nos da. Pero ¿qué es el tramoyero? A ver, tramoyero es un embaucador, es un embustero, es el que echa carreta, es el culebrero. El tramoyero es un Don Juan cobarde. El tramoyero es alguien que, por oposición al tramoyista, el tramoyista es el que está detrás del teatro, es un ilusionista, es el que prepara las luces, los telones, pero bien, con seguro. Esto está asegurado, eso funciona. El tramoyero hace lo mismo pero pegado con babas. Entonces el tramoyero es el mecánico del 7 de agosto o el chino del centro de alta tecnología de 2 pesos que dice pégale, pégale, yo le arreglo el carro. Y usted por ahorrar pues se entrega al tramoyero. El tramoyero es el que habla y los demás son los que hacen. Eso, también. Entonces hay un embuste y el problema es que nos gusta, pareciera como si nos gustara eso. Probablemente porque si no fuera así no soportaríamos la vida. Porque hay algo que sí es interesante del tramoyero, pese a que nos tumba y pese a que es un embaucador y pese a que nos deja en bancarrota y él también anda quebrado. Y es que el tramoyero le aporta relato a la vida. Nos echa carreta, nos encarreta. Y si nosotros no tuviéramos esa dimensión del encarrete, del embuste, de que dice que te quiere muchísimo y hasta la eternidad mientras está tirando con usted y después se va con otra o con otro, es porque... ¿Por qué nos gusta ser engañados? Esa es una buena pregunta. Es decir, porque es que la verdad es insoportable. Es que la